porque siempre he pensado que estar aquí adelante no es compartir como idea humana, sino que uno viene a compartir la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, estoy aquí con, con mucho reparo en mi interior porque tengo muchas ideas que quiero compartirles. Y creo que tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de ir al, como dijo la gallina, vamos a ir al grano, ¿ya? Me costó ponerle un título a este mensaje, particularmente porque quería compartir acerca de muchas cosas que Dios me venía como hablando de manera muy personal. Y una de las cosas que en un grupo de conexión surgió tiene que ver con el tema de la madurez, ¿ya? Eh, Así que voy a hablar acerca de algunas cosas. Le puse, saca estas 7 cosas de tu vida antes que te arruinen. No sé si voy a poder hablar de las 7 cosas por el tema del tiempo, pero hasta donde quedemos vamos a conversar. La última vez que me tocó compartir, ¿se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron? ¿Se acuerdan de qué es lo que fue? Hacer el bien. Hacer el bien. De hacer el bien, ¿cierto? Y de Gálatas 6, no se cansen de hacer el bien. Y como para recordar un poco como de eso, es que hacer el bien, más que de hacer obras buenas u obras malas, el hacer el bien tiene que ver con un tema de posicionamiento, ¿ya? Nosotros hacemos el bien porque estamos en Cristo. Por lo tanto, cuando hacemos el bien que nosotros hacemos implica expresar la vida misma de Cristo que nosotros portamos, ¿ya? Cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, comen del árbol del fruto del bien y del mal, o el árbol de la sabiduría. Y eso los separa de Dios. Por lo tanto, hoy día en nuestro entorno donde nos desenvolvemos, en los trabajos, en nuestra familia, encontramos gente buena y mala. Podemos conocer gente muy buena y uno podría decir, a esta persona solo le falta conocer a Cristo. Es una persona buena, pero muerta, ¿ya? Entonces, lo que determina que nosotros participemos de la vida de Dios tiene que ver con estar en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, las obras que nosotros hagamos son el distintivo de los hijos de Dios, ¿ya? Y nos posicionamos en calidad de hijo. Por lo tanto, el bien que yo hago a un otro o a la sociedad implica que no solo estoy compartiendo algo bueno, sino que estoy transmitiendo y expresando la vida misma de Cristo, que es su hijo, ¿ya? Eso a modo de resumen. Entonces, el hacer el bien implica un tema de posicionamiento. Y me acordé de algunas predicaciones, por ejemplo, cuando Franco nos habló acerca del sufrimiento, ¿ya? Sumamente importante que Dios no gobierna conforme al principio de retribución. O sea que no podemos movernos pensando en que si yo hago el bien o me porto bien, voy a recibir como el favor siempre de Dios. Muchas veces en los ejemplos bíblicos nos damos cuenta que nosotros sufrimos y Dios está en medio del sufrimiento, ¿ya? Por lo tanto, el hacer lo bueno no implica siempre que Dios me va a bendecir con lo bueno, sino que a veces Dios pone pruebas en nuestros entornos para poder ver qué es lo que sale de ahí, qué naturaleza aflora, si aflora la naturaleza de nuestra carne o aflora la naturaleza del espíritu. Y en esa misma línea me gustaría hablar, en honor al título que le puse, saca estas 7 cosas antes de que te arruinen, sobre algunas conductas que son necesarias de erradicar para avanzar en madurez. Y en 1 Corintios 2:6, para lo que les gusta anotar, no tengo ningún como apoyo audiovisual, así que los que quieren anotar, 1 Corintios 2:6, Pablo dice que la sabiduría la podemos alcanzar solo en etapas de madurez y nos invita a discernir todos como espirituales. Por lo tanto, si queremos entender como las profundidades de Dios, tenemos que madurar y conducirnos como seres espirituales que somos. Solo la madurez espiritual nos da acceso a todo lo concedido. ¿Se acuerdan una de las predicaciones de Jorge, de nuestro pastor?
que hablaba acerca de que en Cristo ya se nos fue todo concedido, habla como que eso ya ocurrió en alguna parte, y eso ocurrió particularmente en la cruz. En Cristo se nos fue todo concedido, en Cristo estamos completos, en Cristo somos suficientes. Cristo es la suficiencia de nuestra vida. Pero esa sabiduría solo se nos va a revelar a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo en etapas de madurez. Hay cosas que no las vamos a poder ver como inmaduros, ¿ya? Sino que las vamos a poder comprender aún las profundidades de Dios en etapas de madurez. Y es por eso que hay algunas conductas que aparecen en nuestra vida que nos hacen, que nos revelan que a veces somos inmaduros, muy inmaduros. Y que probablemente ni siquiera somos conscientes de que las tenemos, porque a veces las demás personas los notan, pero las personas, como para no tener un problema directamente con nosotros, no lo dicen o prefieren hacerse el loco. Pero esas conductas que aparecen en nuestra vida deterioran nuestra vida, deterioran nuestras relaciones y no nos permiten avanzar en madurez espiritual. Y quiero hablarles acerca de un principio en los negocios que se llama el principio de los trade-off. Y que este principio dice que si yo quiero ganar algo en la vida o en los negocios o en general, siempre voy a perder algo. No las puedo ganar todas. Si yo quiero conseguir algo, siempre voy a perder otra cosa. Y en este caso, si lo aplicamos como a nuestra vida cristiana, nosotros siempre estamos en procesos de muerte y resurrección. Si yo quiero que la vida de Cristo pueda aflorar en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a morir. ¿Ya? Yo tengo que estar dispuesto a morir. Y debemos ir muriendo particularmente a cosas que son carnales y que nos abren brecha como a nuestro crecimiento espiritual. Y tenemos dos naturalezas que coexisten en nosotros. Está la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Y lo que va a aflorar en nuestra vida va a depender a qué le demos más comida, a qué alimentemos más. Si yo alimento mi carne, van a aparecer muchos vicios en nuestras conductas, peleas, contiendas, enojo, celo, envidia, que son frutos de la carne. Pero si yo decido alimentar el espíritu, del espíritu va a aflorar el carácter de Cristo. ¿Ya? Si yo busco en el diccionario qué significa madurez, madurez aparece en el diccionario como condición o estado de estar maduro. No dice nada. Otra acepción dice periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital. Y otra acepción dice buen juicio o prudencia o sensatez. Sin embargo, esos son conceptos humanos. A nosotros nos interesa entender la madurez desde la óptica de qué es lo que dice Dios con respecto a qué es la madurez. Y la madurez, desde el punto de vista, desde la fe, es el crecimiento del carácter de Cristo sobre tu vida y sobre la mía. Amén. Tú realmente eres maduro cuando las circunstancias de la vida te aprietan y lo que sale de ese apriete es Cristo. Eso es madurez. Y esa es nuestra meta y el camino, de que cada día, en todo lo que hagamos, cuando las circunstancias nos aprieten, cuando las circunstancias nos agobien, pueda salir Cristo en plenitud. Eso es la madurez. ¿Ya? Ya. Entonces, hay otra cosa súper importante que lo anoté aquí, que cada vez que sacamos algo de nuestra vida, no puede quedar vacía. Siempre que sacamos algo le tenemos que llenar con otra cosa. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, las personas que trabajan o han tenido que convivir quizás con una persona adicta, cuando uno, por ejemplo, elimina la adicción al cigarrillo, no puedo eliminar esa conducta y no poner nada ahí. Tengo que poner una conducta que sea mucho más saludable. Por lo tanto, cada vez que morimos a algo, tenemos que poner otra cosa sobre lo que yo estoy renunciando. Y nosotros cada vez que morimos a nuestra carne, tenemos que avanzar en un peldaño más
de Cristo en nuestra vida. ¿Ya? Ya. Ahora, en Cristo estamos completos. Él es el tesoro. Él nos fue concedido. En Él lo tenemos todo. Pero hay ciertas conductas que tenemos que erradicar. La primera que tenemos que erradicar es una que me toca muy personal a mí primero. ¿Ya? La primera es la queja. La queja. ¿Qué es lo que es la queja? ¿Cuántos de los que estamos aquí nunca se han quejado? Nadie, ¿cierto? Quizá hoy día nos levantamos en la mañana, miramos el clima y dijimos, una queja. ¿Ya? Como dato complementario, más o menos, ¿saben cuántas decisiones tomamos diariamente una persona común y corriente? No. Tírense un valor, a ver. 300, 1 millón. En general tomamos alrededor de 35.000 decisiones diarias y somos conscientes solo del 1%. O sea, hay muchas decisiones que nosotros tomamos, pero que no somos conscientes, son automáticas. ¿Por qué les comento esto? Porque mucha queja, por ejemplo, en nuestra vida, está tan incorporada que lo hacemos de manera automática. No nos damos cuenta. Y la queja es un pecado. Tenemos que arrepentirnos. La queja es una expresión de insatisfacción, descontento o disgusto hacia algo o alguien. Y puede ser una manifestación no solo verbal de lo que yo digo, sino que muchas veces nos quejamos con nuestro esposo o nuestra esposa como una manifestación no verbal. ¿Ya? Yo lo miro y me doy cuenta que algo le desagradó y me estoy quejando. Y quiero que revisemos en Éxodo 24, el pasaje dice así. Éxodo 15:24 dice: y murmuraron los hijos de Israel contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Ahí dice murmurar. En la Biblia la queja es sinónimo de murmurar, como algo solapado. No lo digo, no lo vocifero, sino que estoy quejándome así como de: oye, ¿cachaste al pastor? Sí, oye, ¿cachaste a la que Dios los avisó? Murmurar. Eso es una queja. Y dice: ¿qué vamos a beber? Ellos acababan de ver el poder de Dios que había sacado al pueblo de Israel después de haber estado esclavos 400 años en Egipto. Salen, ven todos los milagros que Dios hizo a favor del pueblo de Israel y se quejan porque llevaban 3 días que no tomaban agua. Así, ¿qué vamos a beber? En el 25 dice: Dios en ese lugar los puso a prueba y les dio la ley como norma de conducta. En el versículo 26 les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Es súper interesante ahí. Dice, les devuelve la salud. El versículo 26 resalta 3 cosas que para mí son relevantes y que yo podría hacer este mensaje solo basándome en esas 3 cosas que Dios le resalta al pueblo de Israel. Primero dice: yo soy el Señor su Dios. Resalta la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Conocemos nosotros quién es Dios? ¿A quién estoy adorando cuando vengo los domingos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Sé quién es realmente Dios? Segunda cosa: si escuchan mi voz, sé quién es Dios. Sí, hay un Dios que lo creó todo, Dios existe, Dios justo, amor, el rey, es todo. ¿Estoy escuchando lo que Él quiere decirme? Como decía Jorge en la mañana, Dios es rey y Señor. Conozco que Él es rey, pero ¿lo hago Señor de mi vida? ¿Estoy dispuesto a renunciar a hacer mi voluntad por hacer la voluntad de Él? Recuerden que el Evangelio
No se trata de una teoría, no se trata de una doctrina, no se trata solo de una creencia. El Evangelio es la expresión de una vida, que es Cristo. Y todos nosotros portamos esa vida en nuestro interior. Por lo tanto, escucho lo que Dios me está diciendo, estoy dispuesto a renunciar. Y lo tercero que dice, si hacen lo que Él considera justo, en función de estas tres cosas dice, si reconocen que yo soy Dios, si escucho su voz y si hago lo que Él considera justo, yo les voy a entregar la salud, les voy a devolver la salud. Por lo tanto, nos hace pensar que la queja nos hace perder la salud. La queja nos enferma. La queja trae ruina y la queja trae desgracia. Y la queja siempre nos hace centrarnos en los obstáculos y siempre nos hace centrarnos en la necesidad, en lo que me falta, en el sufrimiento, sin poder ver lo que Dios ya ha hecho. La pregunta de cajón, ¿qué ha hecho Dios hoy en tu vida? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? La queja revela con qué cosas estoy disconforme. La queja revela dónde está tu corazón. Ahí donde más te quejas es donde está tu corazón, mostrando tu insatisfacción y tu malestar. Revisa tu vida en aquellas situaciones donde más te quejas. En tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con los amigos, con la familia, con tu esposa, en el pastor, en la iglesia, El corazón debe estar en Él, debe estar en Cristo. No debe estar centrado en lo que te falta, porque en Él estamos completos. En Él se nos concedió todo. Entonces el hecho de que tú te quejes revela dónde tienes puesto el corazón. Tienes puesto el corazón en lo terrenal, en cuestiones que son perecederas. Bueno, perecederas, no sé si lo dije bien. El corazón debe estar en Él. Éxodo 16, 2, 3 dice, y nuevamente, y murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. ¿De qué te estás saciando hoy día? Te aferras a aquello que te sacia sin saber que eres un esclavo y que tu destino es la muerte. ¿De qué te estás saciando hoy en día? Y es interesante ver que ellos ocupan la queja como a modo de colectivo. Como que yo tengo una insatisfacción, pero los meto a todos ustedes. Nos trajiste a todos para morir. Y tal vez había gente que no se quejaba y estaba de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Y esto nos enseña que la queja también es capaz de dividirnos. Cuando alguien se queja y nosotros no decimos nada, nos volvemos parte también de la queja. Y nos volvemos parte del problema. El estorbo más grande para el presente son las cosas, entre comillas, buenas del pasado. Cuando piensas en las cosas buenas del pasado, se convierte constantemente en el estorbo de nuestro presente. En Egipto comíamos mejor. Y me hizo acordar esto, que algo como que el Espíritu Santo me chasconeó un poco, porque muchas veces, sin pensarlo, uno dice, oye, cuando éramos con mi esposa, cuando no teníamos hijos, nos sobraba la plata, teníamos más tiempo, podíamos hacer caleta de cuestiones, dormíamos más, y ojo con eso, porque es una queja. Y la queja no es contra la situación o contra una persona, la queja es contra Dios. Y eso fue lo que le molestó a Dios, que la queja era contra Dios mismo.
en una parte de la historia del relato que yo le estoy contando, Moisés dice, pero ¿quiénes somos nosotros para que ustedes se quejen? Ustedes están murmurando contra Dios mismo. Entonces, la queja no es tan ingenua, no es tan inocua. Cuando yo me quejo de algo, muestro mi insatisfacción con respecto a algo, me estoy quejando contra Dios, de que Dios no es lo suficientemente bueno ni soberano de ponerme en estas condiciones que me están estorbando y me quejo. Deuteronomio 1:27 nuevamente dice, murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué el Señor nos odia? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y para destruirnos. Nuestras tiendas, la tienda que aparece en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que hoy día podemos ver. Nuestra tienda es nuestra mente. Esta es nuestra tienda, ¿ya? Nuestra tienda es nuestra mente. La queja nos conecta con la enfermedad, con la murmuración, con la desobediencia, con el desprecio. Y cada vez que nos quejamos contra Dios. Es enrostrarle a Dios nuestras insatisfacciones que nosotros podríamos hacerlo mejor que Él. Y la queja también socavó a una generación completa de israelitas que no les permitió ver la tierra prometida. Porque Dios decidió no entrar a la tierra prometida con toda esta gente que se quejaba y que tenía vicios, ¿ya? Que no lograba verlo a Él, que estaba pendiente como de cuestiones que eran más terrenales. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la queja porque me puede robar la posibilidad de ver las promesas de Dios cumplidas. Quizás hoy día no estás pudiendo ver las promesas que Dios tiene para tu vida simplemente porque tu corazón no está en Él. Ahora, al principio les comenté acerca de este principio de los trade-off, que para conseguir algo siempre tenemos que morir a otra cosa. ¿Con qué podemos reemplazar la queja? Con el agradecimiento. Ahora, tampoco es practicar el agradecimiento como negación de la realidad o como fórmula mágica, ¿ya? Porque el agradecimiento, hoy día hay corrientes como psicológicas, hay desde el humanismo, y que te invitan, hoy tienes que agradecer. Me puede estar pasando algo malo, pero agradecer. Porque indudablemente hay cosas que nos duelen y nos generan malestar. Pero es el Espíritu Santo el que tiene que traer la luz para transformar nuestras vidas y que el agradecimiento pueda tener un efecto como en lo espiritual, en lo eterno. No es como desde la carne, sino que es una actividad del Espíritu, que el Espíritu me lo tiene que revelar. Por lo tanto, en el plano de lo terrenal puedes agradecer todo lo que quieras, pero no te conecta con nada. Es una buena práctica. Pero si eres hijo de Dios, el agradecer te conecta con nuestra esperanza del reino en su plenitud. Nos conecta con Cristo. Pablo estaba en la cárcel y agradecía. Decía, estén alegres. Y estaba escribiendo desde la cárcel. Porque Pablo sabía que ese agradecimiento lo conectaba directamente con la naturaleza que él portaba, que era Cristo mismo. Por lo tanto, no es solo agradecer por agradecer, sino que el agradecer tiene que ir enfocado en entender quiénes somos en Cristo. Y que si alguna circunstancia difícil estoy pasando en mi vida, Dios la puso porque Él es soberano. Segunda cosa que hay que erradicar de nuestra vida, y que yo creo que también todos luchamos con esto: el enojo. El enojo. Mateo 5, 21, 26. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Maldecir es maldecir. Cuando maldices acerca de alguien, acerca de otro, la Biblia indica que te sujetas al fuego del infierno. Así de cuático es el enojo.
El 23 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. 25. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. El 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Aquí hay como una cierta incongruencia con el enojo, porque está hablando del enojo y después habla acerca como del adulterio. Entonces uno dice, ¿qué onda? Como que nada que ver los temas que se están como interponiendo en el mismo pasaje. Y hay una perlita aquí en ese pasaje que es tremenda, que refuerza como la idea del enojo, que tiene que ver con que nuestro cerebro no es capaz de discriminar entre lo que es fantasía de lo que es realidad. O sea, si usted cierra sus ojos, imagina que usted está en el Caribe, su cerebro interprete que usted está en el Caribe. No distingue la fantasía. Por lo tanto, ahí está diciendo que si tú piensas en una mujer, ya cometiste adulterio. Tu cerebro no lo distingue. Tú pensaste en una mujer que no era tu esposa y ya pecaste. Y esto lo está relacionando con el enojo. No es necesario que tú muchas veces verbalices un enojo o que se lo digas a otra persona, sino que si tú pensaste en algo que te molestó y te enojaste, ya pecaste. Así de potente es. Y este pasaje vemos que el matar propiamente tal es homologable al estar enojado. Eso nos está diciendo. Quizás nunca hayas querido asesinar a alguien, eso espero, ¿ya? Pero Jesús conoce el corazón humano. Y el acto de matar comienza con el enojo. El enojo se derrama en palabras hirientes que matan. La pregunta que yo les hago hoy es, ¿tengo enojo o tengo rabia contra alguien? ¿Le deseo el mal a otro? ¿O he fantaseado o he imaginado en secreto con alguna venganza que le pasen cosas malas a alguien? Dios conoce el corazón humano. Y a veces nos hemos visto abrumados por el resentimiento y por el enojo persistente, donde las peleas y los conflictos se han convertido en armas para herir. Y el poder de las palabras sirve para destruir o para reconciliar a una persona. Jesús es la palabra en nosotros. Él es el verbo. Él es la palabra habitando en mí. Si ustedes recuerdan en Génesis 4, del 5 al 7, la historia de Caín y Abel, el enojo de Caín lo llevó a matar a su hermano. Lo llevó a matar a su hermano. ¿Con qué reemplazar el enojo? El Salmo 37:8 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Yo creo que la respuesta más sabia frente al enojo es guardar silencio. Sí. Guarda silencio. El 8 dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Proverbios 14:17 dice, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. El aguantar me llamó mucho la atención, que el concepto como de aguantar significa estar de pie pasivamente. O sea, si yo imagino una persona que me está agrediendo, que está quejándose contra mí y que está insultándome, el aguantar, lo que dice Proverbio, es estar pasivamente de pie.
Qué difícil eso. De hecho, hay otro pasaje en Proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira, quita el enojo. ¿Ya? Es estar guardando, estar aguantando. Y Mateo también nos enseña a amar a los enemigos y a no devolver mal por mal. Efesios, ¿cómo voy? La hora tan medio aburrido, ¿no? ¿No? Ya, vamos a avanzar. Dice, Efesios 4:31, voy a avanzar un poco más rápido, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y me llama mucho la atención en cómo Pablo lo menciona. ¿Cómo los enumera? Pablo dice, primero abandonen, no dice el enojo, dice, abandonen la amargura. Luego el enojo, la ira, etc. Y nos hace pensar que el enojo es una cadena que comienza con la amargura. No voy a alcanzar a terminar todo, pero esto lo voy a volver cuando me vuelvan a poner. Pero quiero detenerme en esto que dice Pablo, en esta cadena que empieza con la amargura. Y les quiero contar un cuento. ¿Ya? Les quiero contar un cuento. Y el cuento es que el enojo y la tristeza se fueron a bañar. Se encontraron como en un lago hermoso. Y llegó el enojo a bañarse, ofuscado como el enojo, tenso, con rabia, malhumorado, con el ceño fruncido. Llega el enojo y se encuentra que estaba ahí en la orilla del lago la tristeza. Y la tristeza estaba pasiva, lenta, con cara de tristeza, adormecida. Y el enojo la mira, se saca la ropa y deja la ropa ahí al lado del lago y se mete furia en el lago. Se mete el enojo, se empieza a bañar. La tristeza la miraba lenta. Se sacó lentamente su ropa, con mucha demora, se saca la ropa y se mete al lago. Y el enojo, como estaba tan enojado, tan ofuscado, que vio que se metió la tristeza y la salivar se sale y agarra la primera ropa que encuentra. Y no se dio cuenta que la ropa que se puso era la ropa de la tristeza. La tristeza salió del agua, se vio desnuda y vio que no estaba su ropa y se puso la primera ropa que encontró. La ropa del enojo. Desde ese entonces se dice que hoy día el enojo que expresamos cuando empezamos a vigar o a entrar a vigar, como dicen los maestros, simplemente encontramos una profunda tristeza. Y cuando vemos que una persona a veces está triste, lo que hay en el fondo es un profundo enojo. ¿Qué quiero dejarles con este cuento? Es que la naturaleza que crezca en nuestra vida debe ser la naturaleza espiritual. Coexisten en nuestra vida y están en constante lucha. Nosotros no somos esclavos del pecado, porque Jesús ya venció el pecado. El pecado no es un tema para nosotros. La verdadera lucha que nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestra carne, es hacer lo que yo quiero, es estar cómodo. No quiero ir a la iglesia porque está lloviendo, ¿qué? Me voy a ir a mojar. Es hacer mi voluntad, es hacer lo que yo quiero, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me gusta. Y déjenme decirles que
en las iglesias, no en esta, aquí somos todos discípulos, pero en las iglesias de Cristo en general está lleno de creyentes muertos. Está lleno de creyentes, pero no discípulos, que no están dispuestos a morir, a hacer mi voluntad. Quiero hacer mi voluntad siempre. Y si nosotros somos discípulos y somos hijos de Dios, lo que tiene que predominar en nuestra vida es hacer la voluntad de Jesús, la voluntad de Cristo. Honrar la vida que portamos en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Es crecer en madurez, crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. No compartimos una doctrina, compartimos una vida, que es Cristo. Y para que Él se vea, yo tengo que morir. Porque todo lo que hay en mí es basura. Tu carrera, tu casa, tu auto, todo lo que el mundo valora es basura. En Él estamos completos. Él es la plenitud, como dice Efesios, que lo llena todo. Pero para que puedas vivir la realidad de Cristo, no se puede conseguir eso humanamente, pero tiene que revelar el Espíritu Santo. Lo tienes que ver a Él. Porque cuando ves el tesoro, cuando ves a Cristo, es fácil caminar. Es fácil porque todo lo que el mundo te presenta es como, esta es basura. Mi mirada está en Él. Está en Cristo. En Él estoy completo. En Él lo tengo todo. Entonces yo los invito hoy día a orar y a reflexionar en qué naturaleza estoy operando hoy día. Si estoy operando desde mi carne, donde me quejo constantemente, donde me enojo constantemente, y otros vicios más que por un tema de tiempo no los voy a comentar, pero si me vuelven a invitar, ahí los vamos a conversar. Si no termina el domingo, no vengo. ¿Estoy operando desde mi carne, de ser mi voluntad, o estoy operando desde la naturaleza del Espíritu? Eso es una reflexión que cada uno tiene que hacer. ¿Estoy viendo a Cristo o quiero hacer lo que a mí me da la gana? De alguna manera yo por eso estoy aquí, porque no quiero estar aquí. Pero siento que el Espíritu Santo me dice, sé obediente. Porque los hijos de Dios se expresan en obediencia. No voy a hacer lo que yo quiero. Porque hay una vida que está latiendo dentro de mí y tiene que verse. Y ya no vivo yo. No soy yo queriendo parecerme a Cristo, sino que es yo muriendo a mi carne y Cristo expresándose en todo. En cómo pienso, en cómo hablo, en cómo siento. Donde las sensaciones y las emociones humanas mueren. Porque no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Dios quiere. Con esto voy a finalizar, que es una historia. Yo tenía no le voy a poner nombre, un conocido, porque sé que está saliendo ahí, está grabando, entonces no quiero dar nombre. Yo tenía un conocido que quería escuchar la voz de Dios. Siendo adolescente, yo tenía 13, 14 años y él tenía uno o dos más que yo. Quiero escuchar la voz de Dios, quiero escuchar la voz de Dios. Y lloraba porque quería escuchar la voz de Dios. Y resulta que un día estaba en un servicentro, sentado en el auto con el papá, y siente muy fuerte en su interior que Dios le dice, párate de cabeza en la máquina de la Coca-Cola. Y él así como, no, esto no es Dios. No, ¿cómo va a ser Dios, po?
y siente nuevamente, párate de cabeza en la máquina de la Coca-Cola. Chuta, y se empezó como a inquietar, a poner nervioso. Y vuelve a escuchar, párate de cabeza en la máquina de la Coca-Cola. Es que ya se bajó del auto y como estaban ahí en el servicentro, algunos se habían bajado a comprar, dice que va a la máquina de la Coca-Cola y se para enfrente. Y así como mira para todos lados y como jugando, se tira y se para de cabeza. Y vuelve a escuchar, hazlo de nuevo. Y él piensa, puta, si ya lo hice una vez, que lo haga una segunda, da lo mismo. Así que se vuelve a hacer como así, pum, y se tira de cabeza. Y dice, hazlo de nuevo. Y lo hace. Y dejó de escuchar la voz y se fue al auto. Y pensando que lo que había hecho era una completa locura. Se sube al auto, las personas echan benzina, se van, y cuando van saliendo del estacionamiento, siente en el vidrio, sí, y la persona que iba conduciendo se asusta, po, y era una señora. Y este personaje pensó que la administradora como de la Copec le iba a llamar la atención por andar estropeando la máquina de la Coca-Cola donde se había puesto de cabeza. Y le dice, ¿por qué su hijo hizo esto? ¿Qué hiciste? No, estaba en la máquina de la Coca-Cola. Y ella como enojada. ¿Por qué su hijo hizo esto? Chuta, no, le dijo. Y ella se pone a llorar. Y le dice, yo estaba echando benzina del otro lado. Y yo le dije a Dios, Dios, si tú realmente existes, que un pelotudo se pare de cabeza en la máquina de la Coca-Cola. Y cuando yo lo vi, le dije, que lo haga 3 veces. Porque así no me va a quedar ninguna duda de que tú existes. Y él le dijo, ¿sabes qué? Nosotros somos cristianos. Y yo le dije, Dios, me mandó a pararme de cabeza en la máquina de la Coca-Cola, pero yo pensé que era una completa locura. Una completa locura. Pero se dio cuenta que Dios estaba detrás de eso. Muchas de las cosas que a veces Dios nos manda nos parecen una locura. Pero Dios conoce el panorama completo de la vida, no solo de la nuestra, sino que de la vida de las personas. Y lo importante es de ser obediente. Cuando Dios te habla, obedece. Porque lo que está dentro de tu vida es Cristo mismo. Amén. Así que los voy a invitar a ponerse de pie y a orar. Si alguien necesita oración, sé que estamos medio agotados con el tiempo. La culpa fue del Aarón, que se demoró mucho en darme el paso. Pero si alguien necesita oración, y una oración en realidad bien específica es, Señor, yo necesito morir a mi carne porque quiero que seas tú quien gobierne mi vida. Amén. Te invito a orar.